Bien, hermano, vamos a llevar a cabo un pequeño estudio el día de hoy, miércoles. Que le vamos a poner por título aquí a este estudio lo que Dios me ponía en su gran misericordia, porque eso es lo que al último tenemos que ver, es la falta de sinceridad en el arrepentimiento. Y esto tiene que ver con el trato de Dios con su pueblo, un pueblo que cada rato, conforme a la historia de los profetas, pues se apartaba de Dios, se apartaba el pueblo. Y mira lo que dice el libro de Oseas, capítulo 5, versículo 3 al 6. Dice la palabra: yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido. ¿Por qué ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel? ¿No piensan en convertirse a su Dios? Porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Dios, a Yahweh. La soberbia de Israel les desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado. Tropezará también con ellos. Con sus ovejas, con sus vacas, andarán buscando a Yahweh y no le hallarán. Se apartó de ellos. Mira, cuando una y otra vez decían, sí, vamos a obedecer a Dios, y no lo hacían, Dios decía, pues me van a buscar y no me van a hallar. No estaré con ellos. Y entonces, cuando Dios también les dice ahí mismo en el libro de Oseas, en el capítulo 4, del versículo 1, dice: oíd palabra de Yahweh, hijos de Israel, porque Yahweh contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. ¿Te suena algo a este tiempo? El mundo no está diferente a como estaba aquí, a lo mejor está peor. Entonces el Señor dice, no tienen ganas de convertirse a Dios, porque hay un espíritu de fornicación, dice ahí. Quiere decir que andan tras otros ídolos. Ídolos que Dios les dijo que no. Por eso les llama el Señor de esta manera. No hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Ahora, si tú te das cuenta, Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero si tú te das cuenta en el contexto, porque mucha gente interpreta esto de manera muy liberal, tiene uno que ver cómo se escribió y en qué contexto está escrito. Fue destruido porque le faltó conocimiento de qué. Dice: oíd la palabra de Dios, hijos de Israel, porque Dios contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra.
Entonces cuando dice que pereció por falta de conocimiento, es por falta de conocimiento de las aptitudes, de los atributos de Dios para vencer a lo que los perdió. Si no sabes que estás del lado del poderoso, que no sabes de qué es capaz Dios, pues estás como un barquito en el mar, sin vela, para allá y para acá, sin saber que Dios dijo, cuando estaba en la barca con sus apóstoles, calmó la tempestad. Amén. Entonces así es tu vida, nuestras vidas así han estado de aquí para allá, y en preocupaciones, en cosas en que hemos fallado, en que hemos pecado contra Dios. Nuestra vida ha sido, pero porque no conocíamos quién era el poderoso. No teníamos conocimiento de Él, aunque hemos escuchado palabra. Pero conocer su poder. Entonces, si no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra, lo contrario es el perjurio, la mentira, el matar, el robar, el adulterar, el fornicar, el homicidio. Estar ahí es estar al garete, sin guía, sin vela. Pero aún así, Dios tiene más poder para vencer todo eso malo, porque también dice la palabra aquí en Romanos 9, versículo 21, dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra, amén, y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. Entre todas estas cosas que Dios hizo, recuerda lo que hizo con Faraón: le endureció el corazón, porque ese vaso de deshonra iba a servir para que la gloria de Dios se viera. Entonces, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces, todo este discurso escrito de parte de Dios, de su pueblo, de la corrupción de Efraín, de Judá, de Benjamín, de la tribu, fue para que Dios, en el libro de Romanos, el apóstol Pablo escribiera, como dice Oseas, el mismo profeta: ve tú cómo Dios dijo tantas cosas de su pueblo: te voy a desechar, me olvidaré de tus hijos, porque te olvidaste de Dios, de la ley de tu Dios, te desecharé del sacerdocio. Pero también dijo, así con los judíos, pero también dijo: llamaré pueblo al que no es pueblo. ¿A quién? A ti y a mí, que no somos pueblo de Dios. No somos judíos, no tenemos linaje. Pero dice: a la no amada llamaré amada. Y el lugar en donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío. ¿Te acuerdas cuando le dijo el Señor a la mujer: es que no me es dado dar el pan a los perrillos? Yo he venido primero a los hijos o a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero ¿qué dijo la mujer? También de la mesa caen las migajas.
para los perrillos. Y Dios tuvo misericordia. Pues ahí está la que no era de Dios, la que no era del pueblo de Dios. Se humilló y Dios la atendió. Pero lo que el pueblo hizo para que Dios los metiera o los pusiera a celos con los gentiles es que no tuvo sinceridad en el arrepentimiento. ¿Cuántas veces dijeron, voy a hacer la voluntad de Dios, ahora sí voy a hacer la voluntad de Dios? Y nomás pasaba la desgracia que les pasaba y al ratito volvían a lo mismo. Pero nosotros no somos mejores que ellos. Tenemos que quitar esa cosa de nosotros. Les acaba de pasar una cosa trágica. Personas que están ahorita enfermas no vienen. Y que ya han vivido milagros de Dios. Porque han entendido su propia sabiduría. El pueblo de Dios hasta la fecha sigue siendo sabio en su propia opinión. Negando a nuestro glorioso Salvador. Pero entonces, dice la palabra de Dios, ahí mismo en Romanos 9, pero en el versículo 30, que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Aún no siendo llamados pueblo, nosotros, Dios tuvo a bien a los gentiles darles la oportunidad de encontrar la justicia. ¿Qué es la justicia? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Paz en qué? En que no le debemos nada. Señor, estamos a cuentas. Entonces los gentiles hemos alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. La justificación por la fe en que Cristo es el Señor. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, ¿no? Amén. Pero más Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley. Piensa la gente que por lo que hace Dios lo va a recompensar. Es que yo me porto bien, es que yo no hago nada malo. Pues tampoco haces nada bueno porque no tienes fe. Te portas bien a lo que tú piensas. Las personas a lo que piensan que es justo hacen, pero a la luz de la Escritura se toman. Y tú checas la Escritura con sus vidas y están mal, pero ellos no saben. O hacen que no saben, o hay tinieblas y el Espíritu Santo es el que tiene que venir para quitar esas vendas y esas tinieblas y humillarse a Dios. ¿Por qué el pueblo no alcanzó? Porque se sintió linaje escogido. Y le decían a nuestro Señor Jesucristo, si nosotros somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo dices tú que nos vas a hacer libres? En verdad os digo que el que hace pecado es esclavo del pecado y no se puede librar solo sino por el Hijo de Dios, que soy yo, o Dios encarnado. Cuando le preguntaba a los judíos cuando lo estaban agarrando y interrogando, le decían, ¿tú eres el rey de los judíos? Y le decía, tú lo has dicho. Si yo te lo dijera, no lo crees. Entonces la incredulidad, que es la falta de fe, es lo que nos ha golpeado de alguna manera, y entonces le tendremos que tener fe a otras cosas que no es Dios. Porque a lo mejor Dios, si vienes a la iglesia y estás aquí, a lo mejor Dios no te concede las peticiones de tu corazón en el tiempo y forma en que tú deseas, en que yo deseo. Y entonces Dios nos da una enseñanza y nos dice que todo lo que es tribulación es bueno para nosotros porque nos produce paciencia. Quiere decir que hay que esperar. Hay que esperar en Dios, confiados en que Dios va a hacer.
Y nosotros tenemos por experiencia varias cosas que hemos orado durante años y que Dios nos contestó después de años. No nos contestó ni en meses, ni en un año. Y seguimos pidiéndole cosas. Y ya llevamos varios años. Y seguimos pero luchando contra la incredulidad, porque la incredulidad viene y se aparece. Ahí está, no te contestó, ahí está, mira. No, Dios dice que nosotros alcanzamos la justicia que es por la fe. Y que Israel no la alcanzó, ¿por qué? Porque iba tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿En quién? En Cristo, creyeron en Él. ¿Qué fue lo que hicieron? Cayeron en incredulidad, que es un pecado enorme. Entonces tropezaron con la piedra, que es la piedra de toque, que es nuestro Señor Jesucristo, la piedra que tenían los edificadores y por los cuales tropezaron. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Entonces ya te das cuenta más o menos. Las personas quieren hacer su propia justicia por sus obras. Es que yo pienso que tengo que trabajar en vez de estar un día en sus atrios, que es mejor que 1000 fuera de ellos. Amén. ¿No creen que estar aquí es mejor que estar ganando miles y miles de dólares? ¿No lo creen? Simplemente no lo creen. Entonces dice, como está escrito: pongo en Sión una piedra de tropiezo. Tropezaron el pueblo de Israel en Cristo, no creyeron. Cuando Él vino a la tierra, se cumplieron todas las profecías que estaban escritas acerca de Él. Y aún así, los envidiosos, porque dice la Escritura que Pilato sabía que habían entregado a nuestro Señor Jesucristo por envidia. Ahora, esto en aquellos tiempos. En estos tiempos, ¿cómo está la característica de las personas? Y estaba hablando el apóstol Pablo, porque no estaba hablando alguien que fuera divino. Era alguien que estaba recibiendo revelación del Espíritu Santo para los tiempos postreros, preparando el camino de Juan, que estaba en la isla, después para recibir toda la revelación. Amén. Dice el apóstol, 2 de Timoteo 3, carácter, en un subtítulo de la Biblia, que eso no es bíblico, bueno, no es escrito por los que escribieron, sino dice carácter de los hombres en los postreros días. Carácter. ¿Cuál era el carácter del pueblo de Israel? De la incredulidad. Falsa intención de arrepentimiento. ¿Qué le pasó a Judas? Lo mismo. Vimos que el arrepentimiento genuino está, cuando menos, bien señalado en la historia de Pedro. Después de haberlo negado, se arrepintió, fue lleno del Espíritu Santo y luego fue usado por Dios. Pero Judas se mató porque lo que le dolió fue el dinero, que había agarrado dinero por algo que no era justo, fue y les aventó el dinero. Pero si se hubiera arrepentido conforme al Espíritu Santo, el haberle fallado a Dios, no por el dinero, se hubiera salvado. Total, ya Cristo ya iba rumbo a la cruz. Pues Dios no es injusto. Mucha gente dice, no, es que Judas ya estaba condenado. No, si Dios no vino a condenar al mundo, no se puede contradecir la Escritura de que Cristo vino a condenar a Judas. Dijo, yo no vine a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por mí. Entonces, en esa falta de honestidad o falta de sinceridad en el arrepentimiento,
o en el arrepentimiento a medias, está mucho de lo que el apóstol Pablo decía de su propio pueblo cuando estaba hablando de los gentiles y del pueblo que no era llamado pueblo, encontró la justicia por fe. Los originales no encontraron esa justicia porque lo hacían por obras y no por fe, y tanto traicionaron su propio conocimiento de Dios, que no conocieron a Cristo. Entonces dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento de Dios. Dice, no hay conocimiento de Dios, no hay intenciones de hacer lo bueno, no hay misericordia, sino que sigue todo lo malo. Ahora, en este tiempo, que ya el apóstol Pablo habla de la posibilidad del carácter de los que estamos ahora viviendo aquí, en esta tierra, le dice a Timoteo, también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Tú crees que haya un tiempo más peligroso que el de hoy? Ya hay gente que ya no puede andar como andaba. Ya no quieren salir a trabajar, ya los jóvenes están, o sea, la violencia está desatada, las cosas están muy duras. Tiempos peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos, ¿por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, no amarán a Dios. Avaros, su dinero es de ellos. Le dijo el Señor al joven rico, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, sígueme y tendrás tesoros en el cielo, y se fue triste. La avaricia, tener, no dar. Vanagloriosos. La gloria vana del hombre no es la gloria de Dios. La gloria de Dios es para vida eterna, para magnificar al Señor en todo el universo. ¿El hombre de qué se puede gloriar? Si es como una flor en el campo, crece, se seca y se muere. Entonces es una gloria vana. Soberbios. ¿Qué es el clásico síntoma de un soberbio, de una persona soberbia? Que no tiene ni la menor gana, no se le antoja hacer la voluntad de Dios. La soberbia tiene esa característica. Hacen lo que ellos quieren, a la hora que ellos dicen, como ellos dicen, lo mismo que hacían el pueblo que no se sometió a hacer la voluntad de Dios. Blasfemia. Atribuirle o darle atributos a Satanás que tiene Dios. Ahí está la Santa Muerte, el San Judas. Son cosas que están en el nombre, poniéndole atributos que le tocan a Dios. Las vírgenes, pensando que los rezos, cuando no hay otro nombre dado a los hombres más que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para ser salvos. Blasfemia. Va a haber blasfemos. Y la palabra pues más simple es desobedientes a los padres, ingratos, falta de gratitud. Hablábamos hace rato con mi esposa de eso, de la gratitud, que en otro tiempo hasta los padres decían que cuando alguien te ayuda tienes que ser agradecido. Ahora ya no existe. Impíos, o sea, no tienen piedad. Ven que a alguien le duele algo, no les interesa. No tienen piedad, no tienen empatía por el dolor del otro. Sin afecto natural quiere decir ya no tienen el amor ni de padre, ni de hermano, ni de hijo para papá, ni de papá a hijo. El amor natural dice que en los postreros días se va a acabar. Y tú lo ves ahora. ¿Cuántas personas de tercera edad abandonadas, que les quitan su casa, los meten a los asilos, les quitan sus propiedades, o los tienen abandonados ahí en la casa, ya arrumbados, y cuando van a cobrar la tarjeta esa que les da el gobierno, entonces sí los bañan y los llevan para que firmen? Sin afecto.
Estábamos viendo, mi esposa y yo, una de las culturas que más veneraban a los ancianos, que es la cultura japonesa. Ahora los ancianitos japoneses prefieren irse a la cárcel porque ahí los tratan mejor que vivir como civiles. Y una cosa muy impactante, cuando era una de las culturas que más veneraban a las personas mayores, quiere decir que esto que dice que el amor sin afecto natural es algo que está sucediendo. Pues ahí están las señales. Implacables. ¿Qué quiere decir un implacable? No le puedes pedir disculpas. Te la cobra y te la cobra. No te perdona, no te disculpa, no nada sobre. Te condena. Se resienten y te condenan. Calumniadores, ¿qué quiere decir? Como ahora que están echándole calumnias a gente que quiere hacer lo bueno por el país. Y que ya todo el mundo nos dimos cuenta de cómo están esas cosas. Van a hablar mal de ti, a tus espaldas, cosas que son mentiras. Gente calumniadora. Intemperantes. O sea, lo mismo, están enojados un ratito que luego llenos de ira. No tienen un temperamento cordial, sino que fluctúan. Crueles, dice. La crueldad es el gozo por el daño del otro. Aborrecedores de lo bueno. O sea, gente que tú ves cómo comete delitos ahora. Pero dices, ¿cómo puede ser que espíen a una gente para hacerle tanto daño? Aparecen en los periódicos descuartizadas, mujeres, hombres tirados ahí en los... ¿Cómo puede haber alguien que le guste estar cortando un cuerpo? Ese es el carácter de los hombres de estos días. Traidores, sin lealtad, sin fidelidad a la amistad, sin nada. Ahí está el adulterio, traición que deshace las familias y a las personas. Infatuos, impetuosos, o sea, defendiendo bien lo malo, con un ímpetu que parece que de veras fuera lo mejor. Y amadores de los deleites más que de Dios. ¿Qué es el deleite? Hay muchas cosas que te deleitan en el Espíritu, como la oración en el Espíritu Santo. Cuando estás orando en lenguas y el Espíritu se mueve, es un deleite. Estar solo con el Señor, estar orando, estar pidiéndole, estar recibiendo palabra, revelación. Antes, ¿qué era? Andar de noche borracho, drogado, codiciando, adulterando, fornicando, todas esas cosas. Entonces, cuando dice que son amadores del deleite más que de Dios, quiere decir que su amor no está con Dios. Pero también hay una significación que dice también ahí en Oseas, por ahí por el capítulo 5, dice, en la casa de Israel está eso. O sea, dice ahí, la maldad, todo esto que el Señor les estaba reclamando, está en el pueblo, en la iglesia, en el templo, gente de doble moral. Ahí estaban los fariseos, eran una doble moral. El Señor les decía, por fuera ustedes refulgecen y por dentro están muertos. Ponen carga en la gente que ustedes no cargan. Y luego le decía al pueblo, a la gente que creía en él, le decía, cuando oigan ustedes estas gentes, oigan lo que dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos hacen una cosa y dicen otra. Dentro de la iglesia está eso. ¿Qué debemos hacer, hermano? Ahora, dice la palabra de Dios que estos son, fíjate, estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercidas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, por su corazón concupiscente.
Una y otra les vuelve a pasar. Dios quiere que aprendan y no aprenden porque se dejan seducir por estos varones que dice, estos son los que se meten a las casas y se llevan cautivas a las mujercitas cargadas de pecados. Como quien dice, ya la serpiente ya buscó al conejo, lo hipnotizó y se lo comió. ¿Y cuántas niñas actualmente están en esto? Pero te digo algo, no te espantes por esto. Esto es lo que hay. Pero yo comencé diciéndote que si tú no conoces el poder del poderoso, te vas a dejar espantar por esto. Es muy fuerte, sí, pero hay otra cosa mayor. Nuestro Señor Jesucristo tiene el poder de que todo esto sea como nada. Pero depende de que tú tengas la sinceridad del arrepentimiento para que puedas ver el poder. Si tú no tienes la sinceridad en el arrepentimiento ni la capacidad de renunciar a tu trabajo, a los placeres, al dinero, a todo, ¿cómo vas a conocer el poder de Dios? ¿O cómo se va a conocer el poder de Dios? Dice el Señor, por tanto, seguid primeramente el reino de Dios. A los que viven en el afán, todo lo demás yo te lo daré. Te aferras a un trabajo que te están dando ahí una cantidad de dinero que no te va a alcanzar ni para el ataúd. Mucho menos para pagar la vida eterna, porque la vida eterna no se compra. Es verdad que dice la palabra, es más un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Por qué no lo entienden? Porque no hay una sinceridad en su arrepentimiento. No toman a Dios como lo máximo. Entonces, vamos a mostrarles a estas personas y a estos hermanitos y a estas gentes de qué lado tú estás, del poderoso, para que tu fe se llene de tu ser de fe y entonces puedas dar pasos de fe. Porque aquí no estamos para condenar a nadie, ni para echar terapia voladora, ni nada de esas cosas. Mira, Romanos 5. Resultados de la justificación. Una comparativa de Adán y de Cristo. Por tanto, dice el versículo 12, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. ¿Cuál pecado? Todo esto que acabamos de ver. La soberbia, la muerte, todo esto entró por el pecado de un hombre. Pues parece espantoso y este mundo está bajo el maligno. Pero dice, como entró el pecado por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, antes había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no hay cómo se puede inculpar a alguien de pecado. Entonces antes había pecado, porque ya había estado Adán, entre Adán y Moisés. Entonces se tuvo que dar la ley por causa del pecado, para que se conociera el pecado. Entonces dice, pues ante la ley, pues ya se significa el pecado, porque donde no hay ley, no hay pecado. No se puede inculpar a nadie. Lo que no está escrito en la ley no es pecado. Pero entonces dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron de manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir.
¿Por qué? Porque Dios lo mandó a hacerse cargo. Y a Cristo de la misma manera lo mandó a hacerse cargo de la redención del pecado y de la muerte que había producido la desobediencia de un solo hombre. Pero mira, el cual es figura del que había de venir, pero el don no fue como la transgresión. ¿Por qué? Porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, porque el don de Dios no fue por causa de un solo pecado como la muerte, sino el don de Dios fue para cubrir muchos pecados. Todo esto que acabamos de leer, entonces, ¿qué es más poderoso? Dios. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Quién recibió el don de la justicia? Los que no éramos pueblo. O sea, no te dejes atormentar por el demonio. Estás del lado del ganador, del todopoderoso. Porque dice, por un pecado se condenaron muchos. Pero imagínate el poder de la gracia para que todos esos muchos sean salvos. Amén. ¿Qué dijo el apóstol? Señor, dura palabra es. ¿Quién la podrá recibir? Para el hombre es imposible, pero para Dios no, porque para Él todo es posible. Para la bondad no hay impedimento, para el amor no hay impedimento. Es infinito el amor. Dice que el universo apenas puede detener la presencia de Dios. Contener. Imagínate el poder de Dios para con nosotros. Pero lo que pasa es que la incredulidad que tuvo su pueblo, que pensó que por las obras iban a poder ganar algo y no por la fe, ahora el apóstol te está diciendo la palabra de Dios, cuáles son los atributos de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el poder que abunda en el Espíritu Santo para poder tapar y calmar todas esas potestades que te agobian, que a todas son más poderosas que nosotros, pero no más poderosos de aquel que dijo, yo pagaré. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. No más muerte, no más enfermedad. Pero ¿qué hace la gente? No, no es cierto. Dios no sana. Hay que ir con el doctor. Esos son fanáticos, están locos. Ahí está. ¿De veras? Sí, estamos locos por el Evangelio, pero Dios dice que es por fe. Y tu fe tiene que crecer cuando veas el poder de Dios.
Si tú crees que el Evangelio dice pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, eso hay que hacer con fe. Amén. Y como la fe es la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no se ve, pues veas lo que veas, tú tienes que creer que Dios es todopoderoso y Dios es sanidad. Pero si tú te vas por lo que ves, te entrará la incredulidad, porque las obras de la ley se ven. Las obras se ven. Prende una veladora, camina de aquí a la villa con un nopal en la espalda, eso se ve. La fe no se ve. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces veas lo que veas y sientas lo que sientas y escuches lo que escuches, tú ten fe que vas a sanar. Amén. Pero ¿cómo? ¿Yendo al doctor? Posiblemente sí. Vas al doctor y lo que te diga el doctor lo pones delante de Dios y después le llegas al doctor y le dices, mire, ¿qué cree? Que Dios es poderoso. Amén. Pero maldito aquel que confía en quién. Dar pasos de fe para la fe de milagros no es sencillo. Porque necesitamos saber que lo que es incredulidad es pecado. Y entró también la incredulidad a la hora que la mujer no creyó la palabra de Dios junto con el varón cuando le dijo, si comes de esto te vas a morir. En verdad morirá. Entonces heredó la muerte por incredulidad. Ahora lo que se trata es de que tú sigas igual en la misma incredulidad y pierdas tu fe. ¿Para qué? Para que entre la perdición en ti. Esa es la verdadera guerra. Entonces la gente que argumenta que es mejor la medicina que Dios, y si tú le dices que no te toman de loco, es porque es el mundo, así es el mundo. Pero la cosa es que tú no te la creas, o sea, porque entonces pierdes la fe. Y el apóstol dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. ¿Qué dijo arriba? Y el que cree en él, en esta piedra, que fue tropezadero, no será avergonzado. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. Hay en ustedes este sentir que hubo también en Cristo, que siendo igual a Dios no se aferró a esa cosa como algo que fuera fundamental, sino que se bajó a la tierra, se hizo hombre, siervo de los hombres y obediente. ¿Hasta qué? Hasta la muerte de cruz. Aquí dice que por la obediencia de un hombre. Entonces, el desobediente no puede tener más crédito que Cristo, que vino a mostrar al hombre cómo se obedece para poder tener vida. Porque eso sí es cierto. El que cree en Cristo tiene que andar como Él anduvo. No como uno quiere. Ay, es que yo pienso, es que yo creo que... No, pues ahí te quedas con tu creencia. Aquí dice que Cristo triunfó sobre la enfermedad, triunfó sobre la maldad, sobre todas estas cosas que acabamos de leer, porque Él fue obediente. ¿Por qué? Porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Cuáles justos? Aquellos que no fueron llamados pueblo, tú y yo, que no somos raza judía. Fuimos alcanzados por la misericordia y la fe de Dios. ¿A partir de qué? Del ministerio de este hombre, el apóstol Pablo. Y ahora te digo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Por qué? Porque estaba oculto, no había ley, estaba el pecado, pero no se había significado porque no había una ley. Entonces la ley se introdujo para que el pecado fuera abundante, se viera. ¿Pero qué crees? Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios.
para ti y para mí. Para que así como el pecado reinó por la muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante de nuestro Señor Jesucristo. Sí, le dijeron al pueblo, fuiste destruido por falta del conocimiento de Dios. No conocieron que esto es Dios más poderoso. Tú vas a ser destruido si no sabes los atributos del Dios en el que estás creyendo. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Amén. ¿Por qué? Porque el pecado vino por la desobediencia de uno, pero el don del perdón vino para todos los perdidos. Entonces, más abundantemente, la gracia de Dios y el amor para salvar a través del arrepentimiento que el demonio. ¿Pero qué hace el demonio? Entretenerlos para que no tengan la sinceridad de un verdadero arrepentimiento y una consagración de la vida a nuestro Señor Jesucristo, Dios encarnado. ¿Dijo el Señor que ibas a sanar? ¿Dijo el Señor que yo iba a sanar? De una enfermedad aparentemente incurable que se llama alcoholismo, drogadicción, locura, depresión, ansiedad, delincuencia, todo esto que manejamos arriba. ¿No es más poderoso Dios? Amén. ¿No nos ha sanado? ¿No nos ha librado? Tendremos que predicar que hay un Dios poderoso. Pero acuérdate, la incredulidad es un pecado terrible. Y el sábado vamos a ver más claramente esto. Esta es una introducción al poder de Dios. Pero el sábado tendremos un conocimiento más amplio del poder de Dios y del poder de la incredulidad. Pero siempre será más poderoso el Señor que la incredulidad. Porque la incredulidad tuvo la capacidad de perder por uno a muchos. Pero el amor de Dios ha librado a más de los que se perdieron de todas las generaciones de la tierra. El amor de Dios inunda el mundo a través del Espíritu de Dios. Pero tenemos que renunciar y tener una sinceridad en el arrepentimiento. O sea, te conviene y me conviene arrepentirnos de todo. No estar en la tibieza de que unas cosas sí y otras cosas no. Nos conviene. Dios es bueno. Imagina las calles de oro y el mar de cristal que no te dará aquí. De lo que tú quieres, no. Pero de lo que Él sabe que necesitas, pues claro, Él sustenta la naturaleza, sustenta a los pájaros, dice la Escritura. Nunca les falta nada. No eres tú más importante. Pero mientras tú andes en tu autopropulsión, o el hombre ande en su autopropulsión, en su autoengaño, estarán pasando todas esas cosas que vimos. Y por eso Dios le dijo a su pueblo, no buscan a Dios ni buscan convertirse. Y Cristo les dijo algo diferente, pero en el mismo contexto. Iban caminando y les dijo, ustedes no me siguen porque ven las señales. Me siguen porque comieron. Porque los alimenté. Entonces le digo más o menos lo mismo que al pueblo. Siguen en la misma. No te preocupes por qué has de comer, ni por qué has de beber, ni por qué has de vestir. Eso no es lo esencial. Lo esencial es Dios. Dios es el que te da, por añadidura, todo lo que tú necesitas. Lo único que quiere Él es que lo pongamos por primer lugar y que tengamos fe. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gracias, porque no seamos, Señor, si tenemos fe, un pueblo destruido, sino que en estos lugares, Señor, en estas demarcaciones y ciudades donde predicamos, sea la gloria de tu nombre, Señor.
Sean arrebatados aquellos que no tienen fe. Sean convencidos aquellos que dudan. Que sepan que tú eres Dios Todopoderoso, Señor. Es la misión. Y yo te pido que por tu Espíritu Santo seamos iluminados, Señor. Y se caigan todas aquellas vendas, esas tinieblas que abundan ahora en la tierra, Señor. Si tu palabra dice que las tinieblas no prevalecen sobre la luz, que tu luz nos ilumine, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo permanezca también santificados hasta el día de tu venida. Pero mientras, Señor, ayúdanos a salvar a todas aquellas personas por las cuales oramos y que tú sé que vas a ingresar a tu iglesia, Señor, en el mundo. Gloria a tu nombre, Señor. Te amamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.